El libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, comienza hablando de el paraíso. ¿Qué es eso del paraíso? El paraíso se encontraba en el jardín del Edén, allí donde Dios colocó a la primera pareja humana, al primer ser humano. De acuerdo a lo que dice la Biblia, se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, ríos que todavía existen y que nosotros podemos verlos en la colindancia de lo que es Irán e Irak. O sea, que la Biblia identifica una región que históricamente se ha conocido como el creciente fértil, como ese lugar, ese paraíso, ese Edén donde Dios colocó a la primera familia humana. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. El texto bíblico afirma que Dios hizo los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desierta. Así que Dios decidió tomar polvo de la tierra para crear a un ser humano y le dio soplo, aliento de vida, espíritu, de manera que fuera vivificado. Y una vez Dios creó al ser humano, entonces Dios planta un hermoso jardín. Y este jardín es tan lindo que lo llama delicia, o sea, Edén en hebreo. El jardín tenía toda una serie de frutos comestibles, de manera que la gente no tenía que trabajar. Además, en medio del jardín había dos árboles muy particulares. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto tiene una gran lección para nosotros. Nos enseña que Dios creó al ser humano para que disfrutara la vida plena. Dios crea al ser humano con amor y le ofrece un jardín hermoso para que supla allí sus necesidades materiales. En todo esto vemos el cuidado amoroso de Dios por la humanidad. La pregunta que se impone entonces es: ¿por qué entonces el ser humano fue expulsado del jardín del Edén? ¿Cuáles fueron los eventos que ocasionaron el deterioro de la relación con Dios, la ruptura de la relación entre Dios y la humanidad? ¿Cómo fue que el jardín del Edén pasó a ser un paraíso perdido? El segundo capítulo de Génesis afirma que Dios completó la obra creativa con la creación de la mujer. Es la corona de la creación. Esta fue creada de una costilla de Adán, con el propósito de afirmar dos puntos muy importantes. Primero, que tanto el hombre como la mujer son seres humanos y comparten la misma esencia. Pero en segundo lugar, que la mujer tiene la misma dignidad e importancia que el varón. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Al entrar al capítulo 3, encontramos un nuevo personaje en la historia. Esta vez es una serpiente. Es un animal que se distingue del resto por su astucia y porque puede hablar. La serpiente entonces se acerca a la mujer, la emplaza y le dice: así que Dios les ha dicho que ustedes no coman de ningún árbol del huerto. Noten que las palabras de la serpiente tergiversan lo que Dios había dicho. Cuando vamos al capítulo 2, versículos 16 y 17, encontramos que Dios le había dicho: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. De esta manera queda claro que la serpiente hace una falsa representación de las palabras divinas. Al principio, la mujer resiste los engaños de la serpiente, la corrige
diciéndole: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Noten que en ningún momento se habla de un manzano y que tampoco el árbol es un eufemismo para la vida sexual o el acto sexual. De hecho, el fruto del árbol no es importante. Lo que es importante es el conocimiento del bien y del mal, que radica en la obediencia o desobediencia a Dios. Conocemos el bien cuando obedecemos a Dios, pero conocemos el mal cuando desafiamos su palabra. La mujer resistió los avances de la serpiente hasta que ésta le dijo: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, hablando del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Serán como Dios. La idea de que el ser humano puede ser igual a Dios es posible que fuera demasiado atractiva para la mujer. De acuerdo con la serpiente, el fruto prohibido la iba a divinizar, la iba a convertir en una diosa independiente de la tutela del Dios creador. Así que la mujer come del fruto vedado y convida al hombre, y él come de buena gana. También cegado por la codicia, por el deseo de ser un Dios, de ser su propio Dios. Era una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Y saben qué? Era demasiado buena para ser verdad. En vez de ser divinizados y convertirse en dioses, caen en el pecado. Ambos pecan, motivados por el deseo de ser iguales a Dios. Por lo tanto, en esta historia vemos que el pecado humano no consta en la mera desobediencia. Sí, hay desobediencia envuelta, pero pecado no es que usted desobedece una ley. La raíz del pecado es que usted y yo, aunque no se lo digamos a nadie, queremos ser nuestros propios dioses, queremos ser iguales a Dios. Pecamos porque nosotros queremos vivir lejos de Dios, bajo nuestra propia tutela. Y ese deseo de hacer nuestra propia voluntad sobre todas las cosas es un acto de rebelión contra el Dios creador. En ese sentido, el primer gran conflicto, la primera guerra, ocurre en el mismo Edén, cuando el ser humano se rebela contra Dios. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esta historia nos indica que ese conflicto fue motivado por el deseo que tenía el ser humano de derrocar a Dios, para que así cada hombre, cada mujer fuera su propio Dios o su propia diosa. Y noten algo: aún estando en el lugar más perfecto, en el paraíso, Adán y Eva son infelices cuando les ataca el pecado. Los efectos de la desobediencia y de la rebelión no se hacen esperar. La palabra de Dios era cierta, iban a morir. Lo que pasa es que mueren espiritualmente y empiezan a experimentar toda una serie de males. La vergüenza es la primera consecuencia del pecado. El hombre y la mujer se dan cuenta que están desnudos y se sienten avergonzados. En segundo lugar, sienten miedo, temor. Esa es la segunda consecuencia del pecado. Los seres humanos escucharon la voz de Dios que se encontraba paseando por el jardín. Entonces, tratan de esconderse de su presencia. Y la tercera consecuencia negativa es la angustia. Y nosotros podemos ver eso claramente, porque cuando Dios emplaza al hombre y le pregunta: ¿dónde andas?, su respuesta es triste. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Dónde estás? Estoy en la fuga, en el miedo y en la desnudez. Esa es la condición del ser humano cuando cae en el pecado.
Nos convertimos en personas miedosas, desnudas y escondidas. Del mismo modo, el pecado causa otras serias rupturas, otras rupturas de relaciones que tenía el ser humano con aquellos que estaban en su entorno. La primera relación que se rompe es la relación entre el ser humano y Dios. Esa es la separación teológica. Entonces, tenemos una segunda ruptura, la relación entre ser humano y ser humano, la separación sociológica. Hay una separación del ser humano contra sí mismo, porque ahora empieza a sentirse negativamente, empieza a sentir vergüenza, miedo, temor. Y esa es la separación psicológica. Y más adelante, cuando se hablen de los castigos que van a recibir Adán y Eva, vamos a encontrar que hay una separación de la naturaleza. Y esa separación entre el ser humano y la naturaleza se convierte en la separación ecológica. Finalmente, el pecado humano le cuesta el paraíso a la humanidad. Ocasiona la salida definitiva del jardín. La humanidad pecadora pierde el derecho a vivir en ese paraíso. Y Dios les expulsa colocando un ángel armado a la puerta del paraíso. Sí, mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, en el pasado el pecado humano nos costó el paraíso y perdimos el jardín del Edén. Y el pecado continúa haciendo estragos hoy. Por eso, nosotros hoy denunciamos a los gobernantes y a los gobiernos explotadores de este mundo, aquellos que sacrifican a sus pueblos con tal de aumentar su propio poder y su propia riqueza. Denunciamos a los falsos líderes religiosos que usan el nombre de Dios para justificar la violencia y hasta ordenan el asesinato de otras personas, supuestamente en el nombre de Dios. Y no solamente denunciamos esas cosas, sino que activamente oramos por la paz. Oramos por la paz. Oramos por la paz en todos esos lugares donde hay conflictos bélicos, conflictos armados, para que se detenga la matanza. Oramos por la población civil que está atrapada entre ejércitos. Oramos por aquellas personas que están en la guerra como soldados y las personas que tratan de ministrarles como capellanes militares. Sin embargo, en las calles de nuestras comunidades también hay guerra. Cuando vemos pandillas en conflicto, cuando hay una lucha por dominar un sector para vender droga, esa guerra también tiene que parar. Finalmente, oramos porque nosotros tenemos una esperanza de paz. Nosotros como pueblo de Dios esperamos que retorne un tiempo de perfecta paz y tengamos un nuevo paraíso. Como dice Isaías 51:3, yo el Señor consolaré a Sión, consolaré todos sus páramos, haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío, y en ella habrá gozo y alegría, alabanzas y voces de canto. El paraíso perdido se convertirá en el paraíso recobrado. Que así sea. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.